El oro ha hecho precios máximos superando los $3.100 por onza, dando lugar al mayor fiestorro dentro de los canales del oro y bueno, aquí lo cubrimos también. Pero lo cubrimos porque las razones que explican esta subida máxima impertérrita perenne del oro son seguramente el mejor ejemplo de cómo pueden cambiar los activos a lo largo del tiempo, incluso si intrínsecamente nada cambia en ellos. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, pero empecemos por el principio. La subida actual del oro no se veía con este ímpetu desde que los pantalones de campana quedaban bien, y las razones que lo empujaron entonces fueron básicamente que el sistema financiero global parecía a punto de explotar, en el sentido de que la inflación estaba por las nubes y el crecimiento económico por los suelos. En este contexto, desde los países hasta las abuelas encontraron en el oro el lugar donde refugiarse. De hecho, si observas el rendimiento del oro durante esos años, puedes ver que el oro subía casi independientemente de lo que pasaba con la inflación trimestre a trimestre. Hay trimestres en los que la inflación subía mucho, trimestres en los que la inflación no subía nada y el oro lo que hacía era subir sí o sí, trimestre sí y trimestre también. Lo que nos invita a pensar que la gente lo compraba como protección a un escenario apocalíptico en lugar de como simple cobertura a lo que estuviesen viendo en forma de inflación. Todo cambió al llegar los años 80. Que siguieron, claro, a los 70, empezando por el ancho de los pantalones, y la razón, por mucho que hubiera molado que fuese, no sé, algún tipo de conspiración, realmente fue una bastante simple. Y es que se inventaron un activo mejor que el oro, el bono de Estados Unidos. El bono ya existía, obviamente, pero después de la caída tremenda que experimentaron estos instrumentos financieros durante los años 70, si llegado 1984 alguien aún tenía de esto en cartera, fue o era porque se había suicidado hacía tiempo ya, dejando tantas pérdidas que sus herederos ni siquiera se asomaron al funeral. El bono dejó, por tanto, de existir a todos los efectos después de esa tétrica década de inflación en la que se hundió el valor de los mismos. Volcker, el jefe de la Fed y fumador empedernido, reinventó los bonos de Estados Unidos. Primero hundió el poco valor que quedaba en ellos, subiendo los tipos hasta el número 19, hasta el 19%, los tipos de interés, lo que llevó el bono a 10 años de Estados Unidos a pagar casi el 16% de interés anual. Y una vez con esos bonos a 10 años pagando el 16%, no solo acabó con la inflación, sino que inició el mayor mercado alcista en bonos de la historia, pues desde ese 16% que pagaban los bonos, los tipos empezaron a caer poco a poco hasta llegar al 0% de interés que pagaban los bonos a 10 años en 2020. Y como ya sabemos, o deberíamos, las bajadas de tipos de interés multiplican el valor de los bonos. Y al menos durante los primeros 30 años de esto, todo el mundo compró bonos pasando olímpicamente del oro, que solo empezó a remontar en 2008 cuando esos tipos de interés en los bonos estaban ya cerca del 0%. Y claro, difícilmente podían bajar más desde ahí, aunque, bueno, ciertamente lo lograron, un poco al menos. Esto fue lo que causó que el mundo adoptase el bono de Estados Unidos, el famoso Treasury, como instrumento de ahorro principal para todo, a expensas, claro, del oro, la pobre roca dorada. Y esto, claro, se ha acabado, algo ha cambiado en el mercado del oro desde 2020, algo que explica la subida vivida hasta ahora y que, sobre todo, y más importante, claro, apunta a su subida futura. Así que dale like si tú también quieres mercados alcistas que duren 40 años, ¿quién no los querría? Y descubramos por qué brilla tanto esta piedra.
El año 2000 marcó el tope de hate, el tope de odio hacia el oro por parte de los países. En ese año las reservas de oro medias de los bancos centrales del mundo tocaron el 5,5% sobre el total de sus reservas, muy por debajo de donde llegaron a estar unas décadas antes. Desde entonces han subido hasta alrededor del 11%. Y en este sentido son interesantes los resultados que arrojan dos encuestas realizadas a jefes de bancos centrales del mundo, que como sabemos son funcionarios, están un poco aburridos y tienen tiempo para responder cualquier tipo de encuesta. Bien, en la primera de ellas podemos ver que preguntados sobre si el dólar ocupará más espacio o menos en las reservas de los bancos centrales a futuro, desde 2022 se ve un crecimiento muy fuerte en los que esperan un menor peso y un mucho menor peso del dólar. En la segunda encuesta, preguntados por el papel que ocupará no el dólar, sino el oro, los que esperan un peso moderadamente mayor suben del 40 al 65% en apenas 2 años y empiezan a asomar unos que antes ni siquiera existían, que eran los que esperan un peso del oro mucho mayor a futuro en las reservas de los bancos centrales. De hecho, supuestamente habría un peso óptimo del oro en las reservas de los bancos centrales y definitivamente estamos muy lejos de él. Un análisis del Banco de América, el Bank of America, lo estima en el 30%, ese peso óptimo. Recordemos, ahora estamos en el 11% y espera que el dólar pierda peso en las reservas de los distintos bancos centrales para acomodar tanto más oro. ¿Cómo calcula ese óptimo? ¿Óptimo para qué? Pues no pagamos lo suficiente para saber estas respuestas. Sea como fuere, el Consejo Mundial del Oro, un ente que confío, está dirigido por gente vestida de trajes de oro, macizo, claro, calcula que la demanda de oro de 2024 alcanzó un récord de 4.934 toneladas. Y de esas, ponle 5.000 toneladas, más de 1.000 fueron compradas por bancos centrales, que además aceleraron sus compras en el último trimestre del año pasado, demostrando que lejos de ser esta una moda pasajera, parece una tendencia que se está acelerando y también que se está extendiendo a bancos centrales de todo el mundo, pues la lista de países compradores ha crecido en este último año con Turquía a la cabeza, país del que hablaremos en breve bueno, supongo que razones que empiezan a parecer obvias. Así que sí, los bancos centrales están comprando oro, están comprando más oro que antes y además son más bancos centrales los que lo están haciendo, pero encima, como he dicho antes, estos jefes de bancos centrales tienen tiempo y te explican por qué están comprando este oro, lo cual es de agradecer. Y esto es lo que dicen. Para empezar, ninguno de ellos afirma que lo haga, que compre este oro para desdolarizar. Sin embargo, aunque puedan sentirse cómodos, supuestamente, con el dólar, no lo están para nada con la deuda, con tener instrumentos de deuda en dólares, es decir, con tener los treasuries famosos, pues dicen que compran oro principalmente para protegerse de la inflación, para protegerse de las crisis económicas, financieras, globales, bélicas y para evitar también el riesgo de impago. Vamos, que compran oro porque el bono de Estados Unidos, el treasury, ya no les sirve para esta función. Pero no les sirve para esto desde 2020. Así que, ¿qué narices pasó en 2020? Aparte de lo evidente, claro. ¿Qué cambió en el oro, digamos? Bueno, pues antes de verlo, hace poco hubo otro cambio, este regulatorio y de aplicación europea, que hace más difícil enviar tu Bitcoin a un banco, una aplicación financiera bancaria de estas, para poder gastarlo. Pero, habría una posibilidad que The Block ha explotado fusionando la blockchain de Bitcoin con las cuentas corrientes bancarias de toda la vida de Dios. La manera de conseguir esto ha sido crear un monedero de autocustodia que funciona a la vez como una cuenta de banco corriente. Y como es una cuenta de autocustodia, como es un monedero de autocustodia, no tienes que dar explicaciones a nadie sobre la proveniencia de tu Bitcoin. Es como pasarlo de un bolsillo del pantalón a otro bolsillo de tu pantalón. En esencia, lo que te permite esta solución es que tú te mantengas en control de tu Bitcoin y puedas ir gastando en lo que sea que te dé la gana a través de transferencias o de pagos con tarjeta, pues también The Block te provee de una tarjeta Visa que puedes usar a través de su misma aplicación. Simplemente la manera en la que funciona es que te descargas su aplicación,
usas un código que ahora te diré, te das de alta y mueves algo de Bitcoin a tu nuevo dispositivo o a tu nueva cuenta Bitcoiner, a tu nuevo banco Bitcoiner, ponle. Fácil, así está. Ya está, no hace falta hacer nada más. Y si todo esto suena a la mar de interesante, si llevas tiempo pensando en cómo dar salida fácil a tu Bitcoin, pues usa el código UPSB3 para tener 3 meses de block premium y ya me cuentas a ver qué tal. Turquía es un gran país lleno de contrastes, culturalmente rico, lleno de paisajes increíbles y, como no, tremendamente hospitalario, siempre que no seas de la oposición, claro. Y en esto he de decir que se parece bastante a Francia, fíjate. Bien, pues Turquía resulta que tiene 2/3 de su deuda gubernamental, no en liras turcas, que hace tiempo que nadie cree en ellas, sino que las tiene en dólares estadounidenses. Esto es un gran truco que no solamente lleva a cabo Turquía, es un gran truco para poder levantar deuda, pero claro, te expone al riesgo de que el dólar suba. Te dan más deuda si la pides en dólares, pero claro, si el dólar sube, estás fastidiado. Pues si el dólar sube, se encarece tu deuda y te obliga, obviamente, a imprimir todavía más billetitos, todavía más moneditas, todavía más liras, en este caso turcas, para poder repagarla, lo cual obviamente genera todavía más inflación y devalúa el valor de tu divisa. Bien, para países como Turquía, de los que hay más de los que esperarías, la subida del dólar significaba la muerte por 3 vías, que son muchas maneras de morir. Primero, morías porque importar cualquier cosa a tu país te sale más caro, pues como sabemos los mercados de materias primas están cotizados en dólares. Segundo, mueres porque cuesta más repagar tu deuda en dólares. Y tercero, mueres también, y esto es lo que nos ocupa, mueres porque cuando el dólar sube, el oro baja. Esta es la realidad de este mercado hasta 2020. Por tanto, hasta 2020, ahorrar en oro, obviamente, no era un planazo para aquellos países muy expuestos al dólar. Pues ya sea porque estén expuestos por el lado de la deuda, o sea porque estén expuestos por el lado del comercio, o por los dos, si tienen esa exposición al dólar y se tratan de proteger de lo que haga el dólar con oro, claramente esto no les funcionaba. La mejor manera de ver esto es comparar el dólar, lo que hace el dólar, frente a las otras divisas de países desarrollados, algo que podemos ver usando el DXY, el DXY, y por otra parte el índice de monedas de los BRICS, un índice que nos muestra la fortaleza de estos BRICS o falta de fortaleza frente al dólar. Y así podemos ver que el dólar sube algo en los últimos años frente a las primeras, a las desarrolladas, pero mucho, casi un 20% frente a las monedas de los BRICS. Esto es, las monedas de países emergentes sufren frente al dólar fuerte y al menos hasta 2020 el oro no servía para protegerte en esos momentos de subida del dólar, en esos momentos en los que las monedas o la moneda de tu país emergente estaba cayendo frente al dólar. Pero desde entonces, y sobre todo desde 2022, la subida del dólar, la apreciación del dólar se ha visto más que compensada si en tus arcas tenías oro. Y esto cambia completamente el modo de funcionar la operativa global de los flujos monetarios del planeta. Hasta ahora, los bancos centrales de los mercados emergentes siguen teniendo una exposición significativamente baja al oro en comparación con con la que existe en los mercados desarrollados. Esto, claro, está cambiando y más rápidamente en los últimos años. De nuevo, especialmente ilustrativo es el caso de las compras de oro de Turquía, que claramente ha visto que si tiene un montón de deuda en dólares y quiere protegerse de si el dólar sube, pues en el oro está encontrando la solución. Pero lo gordo claramente, es el caso de China, que tiene alrededor del 6% de sus reservas totales en oro, en comparación con aproximadamente el 70% en el caso de los Estados Unidos, que es la principal economía, la China siendo la segunda. Alemania, Francia e Italia también están dentro de ese núcleo de países que tienen casi el 70% de sus reservas en oro. Para llegar a esos niveles, se estima que China podría tardar hasta 13 años comprando oro para llegar a esos 70% de oro en reservas. Pero lo importante, más que cuando llegue, es si llegará. Pues, francamente, esto implicaría que China tendría que comprar y producir un montón y medio de oro.
Y lo mismo se puede decir del resto de países emergentes o del resto de países en general con reservas de oro en porcentajes menores del 20. Todo esto huele un montón a que va a haber demanda de oro y la va a haber para años y años y años, porque ya hemos visto que hay un montón de países que no tienen ese 20% al menos en reservas en oro y todos ellos parece que están encontrando en el oro la solución a estar demasiado expuesto al dólar. Ahora, esto se llama UPSB, un podcast sobre Bitcoin por algo. Así que, ¿qué es lo que más me llama la atención de todo esto? Pues lo que me llama más la atención de todo este análisis sobre el oro es que nos muestra que los activos cambian, aunque nada cambie intrínsecamente dentro de los activos. Quiero decir, a ver, el oro es oro igual hoy que lo era hace 10 años, que lo era hace 1000 años. Sin embargo, su papel, el papel del oro en el mundo, en este momento, es otro. Y es otro debido a lo que está ocurriendo con el oro, sí, pero también y sobre todo con lo que está ocurriendo con los otros activos con los que se compara. En este caso, hemos visto lo que pasaba en su día y lo que ha venido pasando con los treasuries y cómo en función de lo que le pasaba a ese activo, el oro ha pasado a convertirse en un activo distinto. El oro no ha cambiado, intrínsecamente sigue siendo oro, pero a ojos de aquellos que demandan según qué activos, el oro sí que ha cambiado. Pero también los activos cambian en función de quién demanda el activo. En cada momento, pues no es lo mismo que la demanda del activo en cuestión, la demanda del oro en este caso, venga de bancos centrales, que se podrían llamar holders, que venga, por ejemplo, pues, de tu primo, el amante de las meme coins. No es igual quién compra, quién demanda el activo. Y estos dos aspectos, de alguna manera, podemos pensar que crean al activo dentro de una especie de teoría subjetiva de la materia invertible. Vamos, que tan importante es lo que ocurre con los otros activos con los que se compara tu propio activo como quien se interesa por el activo que estés observando. Y por esto opino que Bitcoin no siempre cotizará como lo viene haciendo ahora, como si fuese una empresa tecnológica, y también te diría que tengas paciencia, pues esto puede llevar su tiempo. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y entonces recibes un mail mío. ¿Cuándo? Pues los fines de semana. Normalmente los sábados, a veces no, pero normalmente los sábados. Bien, pues en este próximo vamos a hablar de esto último que acabo de decir, pues llevo unos días pensando en esta historia de qué hace al activo, si es el activo. ¿Has escuchado alguna vez esto de no, que es que el Bitcoin no tiene valor intrínseco? El dólar tiene valor intrínseco. El valor intrínseco no existe. Eso espero que a estas alturas ya lo sepamos todos. Pero claramente sí que hay un montón de personas distintas y entes distintos que pueden demandar un activo por razones diferentes. Y en función de quién demande el activo puede cambiar. Total que en eso me explayaré un poco en la newsletter de esta semana, así que suscríbete si quieres recibirlo. Recuerda también que se acerca Hacienda con sus cosas y CoinTracking te puede ayudar a preparar los impuestos si te has dedicado a comprar y vender Bitcoin durante el año o sobre todo si te has dedicado a comprar y vender shitcoins o criptomonedas o como quieras llamarlas y más aún si te has dedicado a recibir airdrops, a stackear. Bueno, se puede complicar mucho la cosa. Así que si quieres simplificar la presentación de impuestos porque eres una persona que quiere dar la cara frente a Hacienda y sobre todo una persona que no quiere preocuparse demasiado de lo que pueda venir, pues CoinTracking te ayuda a hacer esto fácil y sobre todo barato si usas el código UPSB. Así que míratelo. Y cerremos recordando el nacimiento en tal día como hoy de Edgar Wallace, escritor extremadamente prolífico. Llegó a escribir unas 170 novelas. Decían algunos que escribió una novela en 3 días. A mí me cuesta un poco más. Y murió escribiendo, fíjate, justo la que lo haría famoso, King Kong. Y supongo, esto me hace pensar, que a veces a la paciencia de la que hablaba antes ha de acompañar la longevidad.